Buenos días, mis queridos hermanos. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite para que podamos entender su verdad, su realidad en su contexto correcto, ¿verdad? Hoy vamos a tratar un tema muy complejo, muy difícil de asimilar porque al pueblo de Dios se le ha enseñado de una determinada manera, ¿verdad? Pero que necesitamos entender el contexto correcto de lo que hoy nuestro Dios tratará de decirnos. Necesitamos entender que desde el medio de la iglesia de la Odisea ha de salir un remanente final, un pueblo final, fiel a Dios, que será sellado, que no se manchará, ¿verdad?, con el pecado. Por lo tanto, el tema de hoy habla de este contexto y de hecho voy a tratar de dejaros a cada uno de vosotros que hagáis vuestro análisis, porque este asunto es muy personal. Tiene que ver con la conciencia. Tiene que ver con el entorno en donde nos encontramos. Porque vimos que los 144.000, he encontrado un otro texto, os lo presentaré en el canal de Telegram. Encontré el texto que estaba hablando y habla de los 144.000 vivos. Por lo tanto, estamos hablando de un número literal. Por lo tanto, este pueblo remanente final, entendiendo bien el contexto que presentamos en reflexiones anteriores, ¿verdad? Que todos aquellos que han pasado al descanso en el tiempo del mensaje del tercer ángel, es decir, desde 1844 en adelante, pues podemos entender que este remanente final de esta generación no es tanto como parece. Por esto, y en este contexto, es esta advertencia de la reflexión de hoy. Y no quiero alargarme, vamos a entrar en la reflexión. Por lo tanto, la reflexión de hoy está titulada Salid de entre ellos y apartaos. Últimamente veo mucha gente predicando, advirtiendo precisamente sobre este asunto. Hoy nos toca a nosotros. No lo he preparado por ninguna razón, sino que simplemente saltó desde el estudio personal. Y este es el tema que en realidad toca, ¿verdad? Por inspiración. Por lo tanto, hoy necesitamos entender esta advertencia. Es una advertencia profunda. Todo aquel que no entiende el contexto correcto de este asunto, personalmente difícilmente lo veo entre los 144.000. Por lo tanto, la advertencia es muy seria y ha de tomarse como tal. Salid de entre ellos y apartaos. Y vamos a ver de qué nos trata de hablar nuestro Dios, ¿verdad? Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordancia tiene Cristo con Belial? ¿O qué parte tiene el que cree con un infiel? ¿Y qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Es decir, nosotros somos el templo de Dios, ¿verdad? Porque dice, porque vosotros sois el templo de Dios vivo. Como Dios ha dicho, habitaré en ellos y andaré en ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo tanto, este es el pacto eterno, el verdadero pacto. Hoy lo estábamos hablando en la iglesia y traté de explicarles a mis hermanos el pacto eterno, el auténtico, porque hay mucha confusión, mis queridos hermanos, con este asunto incluso. Bueno, de hecho, esta reflexión nos dirá, como no puede ser de otra manera, y venimos tratando este asunto. La verdad contaminada está en medio del pueblo de Dios y estamos más confundidos y lo peor de todo es que ni siquiera nos atrevemos a reconocer, ¿verdad?, este asunto. Dice, por tanto, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Esto no es una advertencia de hombres, no, dice el Señor. Y no toquéis lo inmundo. Es absolutamente necesario entender esta realidad porque el remanente final ha de experimentar la impecabilidad. Por lo tanto,
necesitan no contaminarse con el pecado, necesitan entender esta obra, la obra del Espíritu, ¿verdad? Habitaré en ellos y andaré en ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y venimos tratando de este asunto, ¿en qué condiciones el Espíritu de Dios puede habitar en este templo? Con un corazón dividido, de ninguna manera. Por eso la advertencia es muy, muy seria, ¿verdad? Y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré un padre para vosotros, y seréis mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Esta es palabra del Padre, dice, ¿verdad? Dice, y seré un padre para vosotros. ¿Quién habla? Espero que podamos entender esta realidad, mis queridos hermanos. Es la advertencia del Padre, ¿verdad? Seréis mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y fijaos a quién se dirige. Dice, nunca hubo un momento en el que esta advertencia fuera más apropiada que en la actualidad. Esta actualidad podemos entender que fue en 1888 y los años siguientes. Todavía Dios estaba esperando un pedir perdón y un arreglar del asunto. No ocurrió. ¿Y se ha emplazado para cuándo? Ahora, queridos. Por eso nos dice, nunca hubo un momento en el que esta advertencia fuera más apropiada que en la actualidad. Y necesitamos hacer, siempre os advierto sobre esto, el paralelo con lo que está pasando en medio de su pueblo, para ver si lo que está diciendo es de actualidad, es verdad, y una vez que entendemos esta realidad, tomemos nuestras decisiones. Es una advertencia seria. Por lo tanto, hemos de tratarla con la seriedad que le corresponde, ¿verdad? Dice, un número demasiado grande de cristianos profesos son cristianos solo de nombre. Y puedo decir esto que es lo que está pasando, mis queridos hermanos. Hoy cuando estamos diciendo que, y los comentaba a mis hermanos, ¿verdad? Les expliqué el asunto desde el cielo, lo que reclamó el enemigo de Dios, Lucifer, ¿verdad? Que el Espíritu de Dios, que la ley de Dios no es buena. Traté de explicarlo a mis hermanos y no lo entienden. Vienen y dicen, no, somos salvos por fe, por gracia. ¿Y la entiendes? Y hoy vamos a ver que nos habla de esto, mis queridos hermanos. Necesitamos entender esta profunda realidad para que esta advertencia para nosotros sea válida. Si la descuidamos, no estaremos entre los salvos. Desgraciadamente, ¿verdad? Por eso nos dice, un número demasiado grande de cristianos profesos son cristianos solo de nombre. ¿Por qué? Porque no experimentan a Cristo. No experimentan a Cristo, por eso no entienden la verdad, ni siquiera cuando se les dice, se les pone delante de ellos, no la entienden. Y la razón es esta. El Espíritu, no nos acompaña el Espíritu. Dice, no tienen raíces en sí mismos. Sus corazones están llenos de orgullo, impureza, ambición impía, prepotencia y amor a la supremacía. ¿Estará pasando esto en medio de nosotros? Y todo lo que hemos aprendido nosotros en todas esas reflexiones, cuando esto ocurre, ¿también está el Espíritu de Cristo? ¿Nos acompaña? Pues podéis saber que no, queridos. No, por eso viene la advertencia, para que podamos entender esta profunda realidad. Pueden tener fijaos lo que nos dice aquí, porque qué engañoso es este espíritu maligno, ¿verdad? Dice, pueden tener un conocimiento inteligente de la teoría de la verdad y demostrar que sus doctrinas son sólidas y bíblicas, pero sostienen la verdad en la injusticia, no la viven, les falta el espíritu, ¿verdad? Tienen conocimiento, pero desprovistos del espíritu, por lo tanto, no sirve de nada. No sirve de nada. Dice, por su forma de actuar, y ¿entendéis lo que subraya? Por su forma de actuar, niegan al Salvador. Porque ¿dónde ha de estar el Salvador? En este templo. Y cuando Cristo está aquí, ¿qué es lo que obra? Lo que nos dijo antes, orgullo, impureza, ambición impía, prepotencia y amor a la supremacía. ¿Es esto que es frutos del Espíritu de Cristo?
De ninguna manera, mis queridos hermanos. De ninguna manera. Dice, sus corazones no están santificados por la verdad, tienen un corazón impío y una conducta no cristiana, porque no experimentan a Cristo, ¿verdad? Esto es lo que trata de decirnos. A menos que, fijaos, porque nos da la solución también, dice, a menos que el Espíritu y los principios que caracterizaron la vida de Cristo estén plantados en el corazón, no pueden controlar la vida. Pueden venir a la iglesia, pueden leer la Biblia, pueden tener conocimiento. Sin el Espíritu de Cristo no pueden controlar la vida. No hay un carácter semejante al de Cristo. Y esta experiencia nos falta a los cristianos. Estamos llenos de teorías, abunda estos días. Es tan difícil reconocer el error de la verdad. Es tan difícil hoy en día porque está tan mezclado, la verdad es tan contaminada que es muy difícil, queridos. Esta es la profunda realidad. Muy difícil de reconocer la verdad de entre tanto verdad contaminada. Dice, fijaos lo que nos dice aquí porque dice una cuestión que nosotros tratamos de decirlo aquí. Y mucha gente se va a la letra de la ley, no entienden el espíritu, no entienden quién es la ley y cómo se manifiesta. Fijaos lo que nos dice. La ley de Dios debe estar escrita en el corazón. La verdad de Dios debe iluminar el alma. La santidad, la misericordia, la verdad, el amor deben ser introducidos en la vida. Por lo tanto, ¿qué es la ley? Es la misma presencia de Dios, queridos. Es la misma presencia de Dios. Por eso nos dice que sin su espíritu no podemos controlar la vida. ¿Y qué es su espíritu? La ley de Dios debe estar escrita en el corazón. ¿Cómo? Por la presencia de su espíritu. Y muchos cristianos se van a la letra de la ley y no entienden la profundidad. Por eso no entendemos el nuevo pacto, ¿verdad? Jeremías 31, yo escribiré la ley en sus corazones, en sus mentes. Por eso no la entendemos. ¿Cómo es que Él escribe la ley en nuestras mentes si nosotros decimos que pecamos hasta que Cristo viene? Esto no tiene sentido. Es una locura, ¿verdad? Por eso no entendemos la profunda realidad, mis queridos hermanos. Dice, a menos que el templo del alma sea limpiado de su contaminación, a menos que haya pureza de corazón, a menos que se hagan esfuerzos serios para cumplir con la norma de la palabra de Dios, nunca serán aptos para ser los compañeros de los puros y santos. Nunca llevarán el lino blanco que es la justicia de los santos. Que esta justicia de los santos, ¿quién la obra? Lo que nos dijo antes, a menos que el Espíritu y los principios que caracterizaron la vida de Cristo, porque es el Cristo mismo, estén plantados en el corazón, no pueden controlar la vida. Y esta es la ley de Dios que debe estar escrita en el corazón. Y esto necesitamos entender. Por esto no podemos llevar el lino blanco, que es la justicia de los santos. Y si no tenemos el lino blanco, no entraremos en la boda del Cordero. No seremos unidos de nuevo con la divinidad, como Adán en Edén, glorificados, ¿verdad? Y esta es la advertencia seria, mis queridos hermanos, para el remanente final. Por eso nos dice, salid entre ellos, apartaos de la injusticia, apartaos de lo impuro, ¿verdad? Porque el impuro y lo puro no pueden habitar en el mismo sitio, en este templo, ¿verdad? Siempre habrán los puestos de confianza hombres que nunca han superado el yo. ¿Y entendéis de qué habla? El yo no ha muerto. No ha pasado por el Calvario. Y si no ha pasado por el Calvario, Cristo no puede habitar en este templo. Profesores que halagan al amante del placer, dice. Profesores que halagan al amante del placer y cortejan su aprobación uniéndose a él. Deciden no obedecer el llamado a salir y separarse, y como consecuencia la iniquidad abunda.
Cualquier cosa es más aceptable para ellos que el abandono de la cosa mala. Profesan creer en la palabra de Dios, pero no lo hacen. Con el conocimiento de la verdad sagrada delante de ellos, abrigan el pecado en el corazón. Y esta es la razón de por qué incluso cuando se nos transmite la verdad profunda del Evangelio, la rechazamos. ¿Por qué? Porque en nuestro corazón no habita el Espíritu. Y sin el Espíritu no se puede entender la verdad, aunque te la ponga bajo las narices, perdona de expresión. ¿Verdad? Conocen la voluntad de Dios, pero la rechazan, y sus corazones se endurecen más, sus conciencias se vuelven más insoportables, y su ruina es más segura que si no hubieran tenido conocimiento de la verdad. Fijaos lo que dice, porque esto es el rechazo del Espíritu Santo. Este es el pecado contra el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos advierte y nosotros rechazamos la advertencia. Por lo tanto, dice, esto es peor que si no hubiésemos conocido la verdad. Estos hombres no son conmovidos por los mensajes de advertencia. Los terrores del Señor no tienen efectos duraderos en sus mentes. El amor de Jesús, su piedad, su compasión por el hombre caído, que lo llevó a dejar las cortes reales y a despojarse de sus vestiduras de honor para hacerse pobre por nosotros, a fin de que nosotros, por medio de su pobreza, pudiéramos ser ricos, su vida de abnegación y autosacrificio puede ser presentada ante ellos. Se les pueden repetir sus ruegos, sus invitaciones, sus ricas promesas. Pero sus corazones egoístas están a prueba de todo ello. Les puedes argumentar lo que quieras, les puedes presentar lo que quieras. Tienen respuesta para todo, porque por eso decía, tienen conocimiento, pero desprovistos del Espíritu. ¿Y qué es lo que no tienen? La profunda verdad. Esta es la clave, la profunda verdad, la que Dios quiere presentarnos, ¿verdad? Sienten que las exigencias de Dios son arbitrarias y la verdad no encuentra lugar. Que haya más licencia, menos restricción, ruega el corazón carnal. ¿Y qué es lo que dicen? Salvos por la fe, salvos por la gracia. Eso es lo que tratan de decir, que haya menos restricción, ruega el corazón carnal. Por eso han inventado esta teoría. Pecamos hasta que Cristo viene. Total, si no podemos obedecer, ¿verdad? Sin entender la profundidad del Evangelio, ¿verdad? El templo del alma se utiliza para los ídolos y la verdad de la palabra de Dios no tiene poder para hacer que se aparte del pecado. La indulgencia del yo, que los mantiene en armonía con las costumbres y prácticas del mundo, tiene un poder de control sobre sus vidas. Por lo tanto, ¿quién controla mi vida? Un otro espíritu extraño, y ni siquiera me doy cuenta. ¿Entendéis de lo que nos habla? Profesamos ser cristianos, pero no entendemos que estamos desprovistos del mismo Cristo, de su presencia. Solo tenemos conocimiento de la verdad. ¿Y esto qué significa? Que solo practicamos formas. Tenemos ídolos. Por eso nos dice aquí, el templo del alma se utiliza para los ídolos. Y la verdad de la palabra de Dios no tiene poder para hacer que se aparten del pecado. Ellos creen que sí. Y este es el error que cometieron los judíos también. Creían que tenían la verdad y la verdad estaba delante de ellos. Pero no la veían y no la entendían. Es más, trataron de matarlo. Pregunta, ¿puede ocurrir esto hoy? Vamos a verlo, porque nos lo presentan en esta reflexión también, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos haciendo cuando Dios trata de revelar la verdad a través de sus mensajeros, ¿verdad? El poder de Dios tiene muy poco control sobre la vida de muchos que profesan ser cristianos. El Dios del cielo les concede innumerables favores, sin despertar en ellos un solo pensamiento de gratitud a cambio. ¡Qué tremendo es eso! ¿Cómo puede ser uno ser cristiano, dice, y sin despertar en ellos un solo pensamiento de gratitud a cambio? Porque al no tener a Cristo, no experimentamos el auténtico evangelio, la auténtica vivencia, ¿verdad?, del evangelio. El amor a Jesús
no es un principio rector en el alma y por lo tanto no puede ejercer un poder de coacción sobre la vida. ¿Entendéis por qué? Una entrega parcial a la verdad da a Satanás libre oportunidad de obrar. ¿Entendemos lo que nos está pasando? Con esta verdad contaminada que viene del lugar santo, con la que juega el enemigo de Dios, fijaos lo que dice, una entrega parcial a la verdad da a Satanás libre oportunidad de obrar. ¿Y por qué la entrega es parcial a la verdad? Porque la verdad que profesan conocer es contaminada. ¿Y por qué envía el enemigo verdad contaminada? Para poder manejarnos. Eso es lo que dice, da a Satanás libre oportunidad de obrar. ¿Verdad? Porque mientras no vivimos y experimentamos la verdad que es Cristo en este templo, el enemigo puede hacer lo que le dé la gana, ¿verdad? Y nosotros nos agarramos con prejuicios a cosas, verdades, y no aceptamos la luz que emana de Dios, luz, verdad presente para este tiempo, ¿verdad? Nos agarramos a lo antiguo. ¿Y por qué ocurre esto? Pues aquí tenemos la respuesta. El enemigo está jugando con verdad contaminada. ¿Por qué? Para poder manejarnos. Y nosotros nos tragamos todo esto. Por eso estamos como estamos. Esta es la respuesta correcta, ¿verdad? Y nuestra realidad, por desgracia. Dice, hasta que el templo del alma no se rinde totalmente a Dios, no se rinde totalmente a Dios, es la fortaleza del enemigo. En la iglesia tenemos mucho trabajo que hacer, mis queridos hermanos, mucho estudio que hacer, mucho entender de la verdad, queridos, para poder experimentar a Cristo, la ley, el Espíritu. Cuando la mente se confunde, fijaos lo que dice, cuando la mente se confunde, cuando lo correcto se considera no esencial y el error se llama verdad, es casi imposible hacer que estas almas engañadas vean que es el adversario quien ha confundido sus sentidos y ha contaminado el templo del alma. Y esto es lo que nos pasa, queridos. Esta es la profunda realidad. Estamos obrando con verdades contaminadas. Esto es lo que nos pasa, y es culpable es el enemigo, pero nosotros también, porque no investigamos para entender y permanecemos en estas verdades contaminadas, con la cual el enemigo tiene libre oportunidad de obrar. Y seremos perdidos. Por eso nos da la advertencia, salid de entre ellos y apartaos. ¿De entre quién? De aquellos que están en esta condición, queridos. Un tejido de mentiras se coloca donde debería estar la verdad. Y el error se llama verdad. Es casi imposible hacer que estas almas engañadas vean que es el adversario quien ha confundido sus sentidos y ha contaminado el templo del alma. Un tejido de mentiras se coloca donde debería estar la verdad, y solo la verdad. La palabra de Dios es letra muerta para ellos, y el amor del Salvador es desconocido. ¿Y por qué dice la palabra de Dios es letra muerta para ellos? Porque no viene acompañada por el Espíritu, queridos. Y sin el Espíritu, dice, y el amor del Salvador es desconocido. Y el Espíritu, ¿quién es el amor? Es Cristo en Espíritu, ¿verdad? Y el Espíritu del Salvador es desconocido. Lo trato de traducirlo para que entendáis la metáfora, ¿verdad? Y esto es lo que trata de decirnos, mis queridos hermanos. Solo tenemos conocimiento de la verdad, pero nos falta el Espíritu. Y por eso nuestra vivencia es como es. Salid de en medio de ellos y apartaos. ¿Escucharemos la voz de Dios y obedeceremos? ¿O haremos un trabajo a medias del asunto y trataremos de servir a Dios y a las riquezas? ¿Entendemos la advertencia, mis queridos hermanos?
¿Entendemos nuestra realidad bien, de modo que no nos encontremos con una sorpresa? Cristo ha puesto ante nosotros las condiciones de la vida eterna. Amarás al Señor tu Dios, dice, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Dice, haz esto y vivirás. Los que oigan de labios de Cristo las palabras, bien hecho, siervo bueno y fiel, dice, serán ministros heroicos de la justicia. Ministros heroicos de la justicia. ¿Por qué? Porque vivir en un mundo tan contaminado como nos lo acaba de explicar, y cuidado, que está hablando de la iglesia, queridos. No nos confundamos, está hablando de la iglesia, sobre todas las cosas. Pues por eso dice, serán ministros heroicos de la justicia, porque en estas condiciones, difícil, queridos, difícil. Puede que nunca prediquen, atentos a lo que dice, puede que nunca prediquen un discurso desde el púlpito. Estos ministros, ¿verdad? Que Dios les considera ministros heroicos de la justicia. Puede que nunca prediquen un discurso desde el púlpito, pero fieles a un sentido de las demandas de Dios sobre ellos y celosos por su honor, ministrarán a las almas que son la compra de la sangre de Cristo. ¿Y de qué nos habla aquí, mis queridos hermanos? De un ministerio personal. Mucha gente trata de decir, no, que no me han dado un cargo en la iglesia y no me ha hecho no sé qué y no sé cuánto. Estáis profundamente equivocados. Aquí nos habla de un ministerio personal en un mundo contaminado. Y por eso llaman ministros heroicos de la justicia. Porque no es fácil predicar la verdad de Dios tal como nos la presenta Dios en un mundo tan contaminado. Por eso son ministros heroicos de la justicia, no por otra razón, mis queridos hermanos, ¿verdad? Verán la necesidad de llevar a su trabajo una mente dispuesta, un espíritu sincero y un celo sincero y desinteresado. No estudiarán la mejor manera de preservar su propia dignidad. Y entendéis cuando os comenté yo que los 144,000 no tratarán de buscar la salvación, sino que buscarán glorificar a Dios. No buscan su propia dignidad, sino la dignidad de Dios. Que Dios sea justificado porque es bajo acusación, que su ley no es buena, que su espíritu en este templo no es bueno. Y nosotros hemos de demostrar, igual que Cristo, que nuestro Maestro, que esta acusación es falsa. Lo que más queremos es que Él habite en este templo, que su ley está en este templo y que nosotros estemos en conformidad con su carácter y así podemos estar en su reino con Él. Por eso necesitamos entender que hemos de glorificar a Dios y consecuencia de esto, somos salvos. Porque para nuestra salvación no podemos obrar nada en términos absolutos, nada. Solo podemos vivir vidas que glorifiquen a Dios, ¿verdad? No estudiarán la mejor manera de preservar su propia dignidad, sino que con cuidado y consideración tratarán de ganar los corazones de aquellos a quienes sirven, ¿verdad? A quienes sirven. Por todas partes, los agentes de Satanás tratarán de inducirlos a pecar. Y cuidado que muchas veces esto puede significar ofreciéndote un puesto en medio de la iglesia y que te conformes con el pecado en medio de la iglesia. Pues esta también es obra del enemigo de Dios, a veces, ¿verdad? Por todas partes, los agentes de Satanás tratarán de inducirlos a pecar. Pero los que quieran amar y temer a Dios se mantendrán firmes como una roca en su propósito inspirado por el cielo. Como Daniel, se negarán a ser movidos de sus convicciones del deber. Y hoy, después de afirmar que yo no quiero ninguna responsabilidad más en la iglesia, lo digo en términos absolutos,
tratan de por todos los medios decirme, no, estás equivocado, que no es así y tal. Y le he dicho, si esta es la propuesta de Dios, lo sabré y lo aceptaré. Pero mientras no es la propuesta de Dios, no quiero ninguna responsabilidad. Porque no quiero que ocurra lo que dijo antes. Por todas partes, los agentes de Satanás tratarán de inducirlos a pecar. ¿Dónde? ¿A quién tratará de inducir a pecar? ¿A los que están en el mundo? Pero si pecan sin desconocimiento, no tiene ningún problema con esto. ¿A quién tratará de inducir a pecar? Al remanente final. Este es su auténtico problema. ¿Y dónde está el remanente final? En medio de la iglesia. ¿Verdad? ¿Y quién tratará de hacerlos pecar? ¿Y de qué modo? ¿Entendéis de lo que trata de decirnos? ¿Entendéis de por qué Dios nos dice salid de entre ellos y apartaos? Y esto no necesariamente quiere decir que tienes que salir de la iglesia, no. Apartarte del pecado, preservar una vida santa, ser una muestra, yo mismo, tú mismo, ser una muestra en medio de esta iglesia que se puede vivir otro tipo de vida sin contaminarte y ser la prueba fiel de Dios, y Dios señalará, mira como Job, mira Job, ¿verdad? Pues estas son las muestras que Dios hará a todos aquellos que dirán que no se puede. Y Dios dirá, sí se puede. Allí tengo un siervo fiel entre los 7,000 de Elías que ni siquiera él sabía que existían. Pues Dios tiene siervos fieles, pero no se contaminan con el pecado. Por eso dice, salid de entre ellos y apartaos. Salid de entre la justicia. No os contaminéis con su pecado, aún estando en este mundo, porque nosotros no vamos a salir de este mundo, ¿verdad? Pues de eso se trata, queridos. Preservar nuestra integridad moral y de conciencia incluso. Por eso nos dice, se negarán a ser movidos de sus convicciones del deber, de lo escrito está, ¿verdad? No otro tipo de convicciones. El apóstol Pablo insiste en las ventajas que se ponen a nuestro alcance. Teniendo pues estas promesas, queridos hermanos, dice, atentos, limpiémonos de toda inmundicia de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Debemos separarnos del mundo en espíritu y práctica si queremos llegar a ser hijos e hijas de Dios. En su oración por sus seguidores, Cristo pidió, no ruego que los saques del mundo, atentos a lo que estábamos hablando antes, no ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del mal, siervos fieles en medio de la iglesia, ¿verdad? No son del mundo, como yo no soy del mundo. Santifícalos con tu verdad. Tu palabra es verdad. Por lo tanto, ¿cómo seremos santificados? Con la verdad. Tu palabra es verdad. ¿Y quién es tu palabra? ¿Quién es el verbo? Cristo. ¿Quién nos santifica? Cristo. ¿Por qué medio? Por la verdad. ¿Qué tipo de verdad? Pura, sin contaminar. Esto necesitamos entender, mis queridos hermanos. Cada uno de nosotros tiene un trabajo serio por delante. Los pensamientos correctos, los propósitos puros y santos, no nos vienen naturalmente, dice. Tendremos que esforzarnos por conseguirlos. ¿Cómo? Nos lo dijo antes, a través de la verdad. Tu palabra es verdad, ¿verdad? Verdad pura, sin contaminar. En todas nuestras instituciones, atentos a lo que dice, para que entendamos bien lo que trata de decir, ¿verdad? ¿Cuál es la advertencia? En todas nuestras instituciones, nuestras editoriales y colegios deben arraigar principios puros y santos. Si nuestras instituciones son lo que Dios diseñó que fueran, no seguirán el modelo de ninguna otra en el país. Se mantendrán como peculiares, gobernadas y controladas por la norma bíblica. No entrarán en armonía con los principios del mundo para ganar patrocinio, para ganar sustento económicamente, ¿verdad?
¿Y esto qué significa? No entrarán en armonía con los principios del mundo. No se escribirán libros que estén en flagrante contradicción con lo escrito está. ¿Está pasando esto hoy? Espero que seamos atentos a lo que Dios trata de decirnos, queridos hermanos, ¿verdad? Ningún motivo tendrá fuerza suficiente para apartarlos de la línea recta del deber. Pero esto ya ha pasado hace tanto tiempo, ¿verdad? Los que están bajo el control del Espíritu de Dios no buscarán su propio placer o diversión. Si Cristo preside en los corazones de los miembros de su iglesia, ¿de qué está hablando? Responderán al llamado. Salid de en medio de ellos y apartaos. No participéis de su pecado. ¿Entendéis cuál es la advertencia? Aún estando en medio de esta iglesia, no participéis de su pecado. Presérvense puros y santos. Este es el llamado, esta es la advertencia, porque nosotros no podemos salir de este mundo, sino que ser muestras vivas de una verdad de Dios, que la ley se puede obedecer, muestras vivas, como Job. Os voy a dar este ejemplo, ¿verdad? O como Cristo, el Maestro, ¿verdad? Dios tiene una obra para que sus centinelas fieles se mantengan en defensa de la verdad. Deben advertir y suplicar, mostrando su fe con sus obras. Deben permanecer como lo hizo Noé, con una fidelidad noble y de todo corazón, sin que su carácter se vea empañado por el mal que los rodea. ¿Entendéis a lo que nos invita? Deben ser salvadores de los hombres, como lo fue Cristo. El obrero que se mantiene fiel a su confianza estará expuesto al odio y al reproche, es decir, marginalizado, ¿verdad? Pero esto no importa. Nosotros tenemos que seguir muestras vivas de una realidad divina, de Dios, que Él habita en este espíritu, en este templo, y que cuando Él habita en este templo, en medio de todo lo que está pasando, podemos obedecer. Y esta es la mayor muestra de glorificar a Dios, en medio de un mundo contaminado. El obrero que se mantiene fiel a su confianza estará expuesto al odio y al reproche. Se lanzarán falsas acusaciones contra él para arrastrarlo de su elevada posición. Y posición cuando se refiere a la posición de mantenerse puro y santo en medio de un mundo. Cuando digo mundo, entiéndase todos aquellos que también están en la iglesia y que se comportan como el mundo, pues están en medio de la iglesia preservándose en santidad, ¿verdad? Demostrando que esta es una realidad de Dios. Muestras vivas, glorificando a Dios en medio de un mundo contaminado. Pero esta alma tiene su fundamento en la roca y permanece impasible, advirtiendo, suplicando, reprendiendo al pecado y a los amantes del placer por su propia rectitud moral y su vida circunspecta. ¿Entendéis lo que nos trata de decir? ¿Entendéis quiénes son el remanente final? ¿Entendéis que están en medio de este pueblo? No se salen, porque no hay otra iglesia, eso es verdad. Ellos serán la última iglesia, para que lo entendamos bien, la iglesia fiel, ¿verdad? Pero no se salen de medio del pueblo, sino que en medio del pueblo, dice, esta alma tiene su fundamento en la roca y permanece impasible, advirtiendo, suplicando, reprendiendo al pecado y a los amantes del placer por su propia rectitud moral y su vida circunspecta. Espero, mis queridos hermanos, que esta reflexión os haya podido ayudar. Es de actualidad, tal como lo dice la misma reflexión. Necesitamos entender esta realidad. Si de verdad amamos a Cristo, queremos glorificar a nuestro Dios,
y ser parte del reino de Dios. Hemos de preservarnos en santidad, glorificando a nuestro Dios en medio de un mundo contaminado. Esta es mi invitación, esta es la invitación del cielo, que Él nos envíe su Espíritu, que nos capacite, que tomemos decisiones sabias con Cristo, para Cristo, y que seamos parte del remanente final. Os deseo, mis queridos hermanos, que tengáis un próspero día y que en todo lo que os he dicho, os lo he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.